Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Les saluda el estudiante Fabio Andrés López Zambrano de la carrera Tecnología de la Información de la Universidad Estatal Amazónica, primer semestre. ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Hoy les voy a hablar sobre las partes de un computador. Nos mandaron a hablar sobre una computadora de escritorio, pero lastimosamente no contamos con una laptop. Y vamos a hablar sobre un poco, pero de la laptop, que no es lo mismo porque la laptop me la apoyan en cualquier lado, pero las CPU son grandes, todo eso, y son diferentes. Bueno, primero vamos a hablar del procesador. El procesador es el cerebro de la computadora, ejecuta todo. Si usted quiere hacer un ejercicio matemático, cualquiera, primero pasa por el procesador y el procesador lo ejecuta. O sea, ese es el cerebro. Si usted no tiene un buen procesador en una computadora, no le va a servir. Por eso cuando usted se va a comprar una computadora, usted debe de ver para qué la va a utilizar. No es de comprar, ay, que esta se ve bonita. No, es dependiendo del trabajo que usted la va a utilizar. Las más conocidas, los procesadores más conocidos son los Intel y los Ryzen. Los Intel hay 3, 5, 7 y 9. Y es dependiendo. El 3 y 5 son los más... Sí responden, pero no para un trabajo tan forzoso. 7 y 9 son una maravilla, pero obviamente son más costosos. En cambio los Ryzen son más buscados por los gamers. Obviamente los Ryzen tienen el problema que se calientan, pero obviamente le ponen sistema de enfriamiento que utilizan ese CPU grande. Por eso le digo, usted cuando va a comprar una computadora tiene que ver el procesador. Y aparte vamos a hablar de los discos duros. Discos duros hay dos tipos de discos duros. Discos duros mecánicos y discos sólidos. Este es un disco duro mecánico. Esto se usaba hace unos años atrás. Este es el que sirve para arrancar la computadora. Por eso los CPU que tienen, cuando le prenden la computadora suena así, suena. Estos aquí. El disco sólido no lo contamos, eso sí se los quedo debiendo. Esos son para almacenar datos y sirven para arrancar la computadora. Bueno, como les seguía diciendo de los discos duros. Discos duros hay dos tipos, discos sólidos y discos mecánicos. Este es un disco mecánico, así se lo ve. Y así se lo ve por adentro. Esto aquí da vuelta. Eso es cuando para arrancar se da vuelta. Entre los discos duros y los discos sólidos son mejores que los discos duros mecánicos. Pero obviamente la diferencia de precio cambia. Los discos sólidos son más caros que los mecánicos. Pero obviamente son mejores. Tienen más capacidad de almacenamiento los discos sólidos. Y los discos duros mecánicos, como ya se llenan de mucha información, llegan a un punto en que toda esa información se esparce y es más difícil para que arranque una computadora. Bueno, ahora hablaremos de la memoria RAM. La memoria RAM es la principal de un dispositivo donde se almacena de forma temporal los datos o programas que está utilizando en ese momento. La memoria RAM tiene dos características principales que la diferencian del resto de tipo de almacenamiento. Por una parte tiene una enorme velocidad y por otro los datos que almacena de forma temporal. Esto quiere decir que cada vez que tú reinicias la computadora, o sea, la apagas y la reinicias, todos los datos que tú hayas dejado la vas a encontrar en la memoria RAM. Ya, y la pregunta que todos se hacen es ¿para qué sirve la memoria RAM? La memoria RAM no ejecuta todas las acciones utilizando únicamente el disco duro, ya que si así lo hiciera tardaría demasiado en ejecutarla. Por eso se utiliza un tipo de memoria mucho más rápido para hacer estas tareas, más inmediatas y que es encargándose de almacenar las instrucciones de los CPU o los datos de la aplicación. Por eso la memoria RAM va conjunto con el disco duro y con el procesador. Por eso cuando uno dice, ay, ¿qué memoria tiene? Si uno ve que tiene 4 GB RAM, uno ya entiende, tiene la idea de que no va a ejecutar tan rápido como una memoria RAM de 16, porque obviamente hay de 8, 16 GB. Entre más rápido, más gigas tenga de memoria RAM, va a ser más rápido el procesador y va a ser más rápido la computadora. Aquí tenemos una imagen de una memoria RAM, acá está otra, no sé si lo puedan visualizar bien. En esta memoria RAM se ven las capas de rastreo, tenemos los chips para insertar a la base, tenemos los controladores AMD, memoria de alto ancho. Bueno, ahora hablaremos de la memoria caché. Son memorias auxiliares de alta velocidad donde se almacenan los datos e instrucciones mayormente utilizadas por el CPU. Se utiliza con la finalidad de reducir el tiempo de acceso global y su operación dentro del proceso de acceso de datos es el siguiente.
Cuando el CPU se requiere datos e instrucciones para su operación, lo busca primero en la memoria caché. De no encontrarlo allí, accede a la memoria RAM. Y si no está disponible en la memoria RAM, deben ser traídos algunos dispositivos de almacenamiento secundario de memoria principal. La memoria caché es como que una memoria a corto plazo. Es como el cerebro. Uno tiene la memoria RAM es cuando uno guarda datos que usted lo va a encontrar ahí. En cambio, la memoria caché nomás la vas a encontrar por el proceso, por el momento en que tú lo vas a buscar. Obviamente la apaga y ya no va a encontrar, por eso es una memoria a corto plazo. Que obviamente mientras uno lo va a utilizar, o sea, tiene la computadora prendida y busca algo, lo va a encontrar. Ya después ya se borra. Ahora hablaremos de los buses de datos. Los buses de datos son todas las interconexiones que están conectadas dentro del computador para la comunicación entre sí. También son un conjunto de cableados que sirven para la conexión de los hardware se comuniquen entre sí. En resumen, los buses de datos sirven para un intercambio seguro e ininterrumpido entre los dispositivos conectados al mismo, haciendo posible un funcionamiento óptimo del sistema informático completo. Entre las últimas partes que hablaremos, vamos a hablar de la fuente de poder o fuente de alimentación. Esa es la encargada de repartir la corriente a todas las partes de la computadora. Es una parte importante porque esa es la que transforma la energía que uno se conecta en su casa, la transforma al voltaje que va a necesitar esa parte de la computadora que la va a conectar. Es una parte importante porque eso evita la variación de voltaje. Y eso es muy importante porque evita que se quemen las partes que están dentro de la computadora. Aquí tenemos unas imágenes de la fuente de alimentación. Como último tema hablaremos de la placa base o más conocido como la placa madre. Esa es la parte más fundamental de la computadora. ¿Por qué? Porque en la placa base van conectados los discos duros, la memoria RAM, la memoria caché. Va conectado todo, las conexiones periféricas, o sea, va todo. Y eso va aquí. Aquí tenemos una imagen. Aquí van los conectores, tarjeta de video, memoria RAM, los periféricos de entrada USB, todo. O sea, es una parte fundamental que donde se conecta todo y ese ya es como que hace ya que funcione la computadora. Bueno, ahorita les voy a decir o a mencionar dos ventajas y desventajas de la placa madre. Una ventaja es la placa madre es el elemento de una computadora que conecta todos los componentes entre ellos mismos y proporciona una plataforma sólida para el procesamiento de datos. Otra ventaja es una placa base está diseñada para proporcionar un soporte para la memoria RAM, los procesadores, los puertos de expansión, los puertos de conexión y los dispositivos de almacenamiento. Una desventaja. Las placas base son extremadamente sensibles a los daños por el calor. Por lo tanto, los usuarios deben asegurarse que su PC tenga equipado un sistema de refrigeración adecuado. Un ejemplo, los gamers tienen sistema de refrigeración así unos ventiladores, o sea, por aire, y hay sistema de refrigeración en líquido, para que como es un procesador que se calienta porque pasan jugando horas y horas, obviamente se va a calentar. Otra desventaja es que las tarjetas madre también pueden ser caras, por lo que puede ser un problema para aquellos con un presupuesto limitado. Muy bien amigos, con esto terminamos los temas de los componentes de una computadora. Y se los vuelvo a recordar, antes de comprar una computadora, analicen y estudien antes de comprarse una. No compres por comprar. Bueno amigos, cuídense y hasta pronto.